Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Luego de apreciar el programa Recorridos con Jair, llegamos a la sección de Dinámica Pensiones, pensiones y algo más. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Jorge Mario Sánchez Arbeláez, que nos da mucho gusto presentarlo nuevamente a través de nuestro espacio. Un saludo a todos los televidentes. Vemos que el programa ha gustado mucho. Muchas gracias por la invitación. Sé que lo han buscado, nos han llamado a la oficina porque las personas les hemos dejado esa inquietud. Esa es la idea, que ustedes tengan la inquietud de averiguar por su caso, por su proceso y puedan consultar sobre el mismo. Doctor, hoy vamos a seguir hablando sobre la pensión de sobrevivientes. Sí, en los programas anteriores el tema de la pensión de sobrevivientes es un tema muy amplio, ¿cierto? Y como es un tema tan amplio, hemos venido hablando acerca de los beneficiarios de esa pensión de sobrevivientes. Y en un principio estuvimos hablando de esos beneficiarios, en quiénes eran los primeros llamados a pedir esa pensión. Entonces hablamos que los primeros beneficiarios en ese orden encontrábamos a los hijos hasta los 18 años de edad, o esos hijos hasta los 25 años de edad si estaban estudiando o si están estudiando. Que también están en ese orden la esposa o el esposo, o la compañera o el compañero permanente de esa persona que falleció o que era pensionado, donde contamos también entonces las dificultades que tenían esas personas en cuanto a que algunas oportunidades, esos fondos de pensiones, negaban esa pensión, manifestando que cuando eran compañeros permanentes, que no hacían vida marital. Y entonces que en esos casos, ¿qué sucedía? Mandaban por parte de ese fondo de pensiones, le negaban la pensión porque mandaban a alguien a averiguar o a hacer la investigación, le preguntaban a algún vecino que no conocía a la familia, que no conocía el núcleo familiar y la negaban, y entonces la gente se quedaba callada. Entonces, en su momento hablamos que esas personas tienen derecho también a reclamar esa pensión. También hablamos de esas parejas que se casaron, pero que por motivos ajenos a la voluntad o que únicamente realizaron separación de cuerpos, pero que nunca disolvieron el matrimonio. Es decir, esas personas que estuvieron casados durante 20 años, pero a los 20 años se separaron solamente de cuerpos y la persona fallece o el pensionado fallece. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Si tenía derecho o no tenía derecho a la pensión. Dijimos que tenía derecho a la pensión, sin importar el tiempo que llevaban de separados de cuerpos. Y entonces hablamos qué pasaba si no habían hijos y si no estaban estos esposos o estos compañeros permanentes. Y hablamos que los otros beneficiarios en el orden encontrábamos a los padres, que esas pensiones son muchas las que se pierden cuando el afiliado fallece, es decir, una persona que estaba trabajando muere y sus padres dependían económicamente de él. Entonces las personas, por el desconocimiento de la norma, dejaban sin reclamar estas pensiones. Entonces ese orden de beneficiarios, quienes eran los padres de la persona que trabajaba y que dependían económicamente de esa persona que trabajaba, decirles que también tienen derecho a la pensión, sin importar el momento, el tiempo o el año en que haya fallecido su hijo. Es decir, si usted, señor televidente, tiene conocimiento de algún amigo, de algún vecino, de algún conocido, que sepa que dependían económicamente del hijo y ese hijo o hija, falleció, decirles que tienen derecho a la pensión. Entonces, para eso, invitarlos a que se comuniquen con nosotros, con la oficina de Dinámica Pensiones, donde en los teléfonos que se pueden comunicar directamente son en el 411-9925, en el teléfono fijo 411-9925 o al celular 311-314-3080. Dinámica Pensiones y la dirección, doctor, porque sí nos preguntan mucho. ¿Y cómo llegan acá? Por acá pasan todas las rutas de los buses. Sí, nosotros nos encontramos en la ciudad de Medellín, nos encontramos aquí en la calle 33A, número 78A92, eso es en el barrio Laureles, pero lo importante es que la gente llame y pida su cita y ahí ya los ubicamos. También quererles contar a todos ustedes que tenemos oficinas y sedes en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Tuluá y en la ciudad de Cali. Y recordarles que la consulta es totalmente gratuita. La gente se queda muchas veces sin reclamar su derecho o sin acudir a un abogado para que lo asesore, pensando que no tienen el dinero para pagar pues como la asesoría.
Entonces decirles que con la oficina de Dinámica Pensiones la consulta es gratuita y lo importante es que salgan de la duda. ¿Y cuáles son las consultas que más les hacen los beneficiarios? Entonces, hablando del orden de esas consultas que tenemos nosotros y lo que venimos hablando de las personas que son beneficiarias y que le niegan la pensión, entonces ya dijimos que estaban los hijos, estaba la esposa o el esposo o la compañera o compañero permanente. Ya hablamos de los padres que dependían económicamente de esa persona que fallece. ¿Quiénes también están llamados a reclamar esa pensión? Ejemplo, Jesús trabajaba en la empresa X. Jesús no tiene hijos, Jesús no tiene esposa, Jesús no tiene padres, pero tiene un hermano o una hermana discapacitada, bien sea con una discapacidad mental o bien sea con una discapacidad física que dependía económicamente de Jesús. Esa persona, si tiene esa discapacidad y podemos acreditar esa discapacidad, puede tener derecho también, o tiene, mejor dicho, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. Este es otro caso de los cuales se pierden mucho las pensiones. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que si Jesús muere y Jesús tenía un hermano o tenía una hermana y ese hermano y esa hermana dependían económicamente de Jesús, siendo discapacitados o un estado de invalidez, bien sea física o mental, tienen derecho a reclamar también esa pensión de sobrevivientes de Jesús que fallece. Entonces, doctor, cuando a una persona le niegan esta pensión, ¿qué puede hacer? Entonces, cuando ustedes les nieguen esa pensión, los invito a que se consulten con la oficina de Dinámica Pensiones, en donde pueden reclamar ese derecho. Las personas vienen acá pensando que no tienen expectativas de absolutamente nada, pero les damos buenas noticias y reclamamos a través de procesos judiciales que, si bien lastimosamente son un poco demorados, podemos iniciar esos procesos. Entonces, hablando también de esos otros beneficiarios, quererles contar que existe dentro de la jurisprudencia otros beneficiarios que han salido a la luz recientemente. Cuando digo salir a la luz recientemente, ¿a qué me refiero? Es que dentro de la ley, ¿cierto?, no están. Es decir, los que están trae la norma son única y exclusivamente los hijos, la esposa, el esposo, la compañera o el compañero, los padres o los hermanos si son inválidos, pero a través de la jurisprudencia, es decir, a través de las sentencias de los magistrados y de los jueces, hablamos ya que existen otros tipos de beneficiarios. ¿Quiénes son ellos también en primer orden? Y que hoy en día, pues, con el tema de las parejas del mismo sexo se da mucho. Es que se reconoce la pensión de sobrevivientes cuando la persona que fallece era una persona que tenía, bien sea si era hombre, tenía su pareja también hombre, o si era mujer, también tenía su pareja que era mujer. Es decir, la jurisprudencia ya permite que parejas del mismo sexo, sin importar si estuvieron casados o no estuvieron casados, bien sea que eso está en discusión hoy en día por la Corte Constitucional, es decir, si hicieron vínculo matrimonial, vínculo marital, es decir, convivir como marido y mujer durante más de 5 años, parejas del mismo sexo también tienen derecho a esa pensión de sobrevivientes. Esto también es un punto donde la gente tiene desconocimiento en cuanto a esto, porque a veces les da temor, a veces no quieren de pronto que la gente conozca su situación y entonces se quedan sin reclamar. Entonces, frente a ellos, invitarlos y decirles: si usted tenía una pareja del mismo sexo y usted hizo una unión marital, es decir, usted se fue a vivir con esa persona y quiso conformar una familia, bien sea como 2 hombres o como 2 mujeres, pero con la intención de ejercer una compañía, tienen derecho a esa pensión de sobrevivientes. ¿Quiénes están también, Jair? Y ya de pronto sí finalizamos ese tema en cuanto a esos beneficiarios. Y es recientemente las sentencias de la Corte Constitucional hablan acerca del hijo de crianza. ¿Cuál es ese hijo de crianza? Es muy común hoy en día que los abuelos críen a los nietos, pero los críen realmente como sus hijos. ¿Por qué? Porque, a modo de ejemplo, me gusta que la gente sepa los ejemplos porque así es como lo podemos entender más fácil, ¿cierto?
María, ¿cierto? María es pensionada, María tuvo una hija y esa hija tuvo su nieto, que se llama Pedro. La hija de María falleció lastimosamente, el papá de Pedro no quiso responder nunca y también se desapareció. Entonces a Pedro siempre lo estuvo cuidando, siempre le estuvo dando la manutención, siempre lo estuvo sosteniendo económicamente María, ¿cierto? Es decir, María sostuvo a su nieto. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía absolutamente nadie quien le diera su sostenimiento. En esos casos especiales y en los cuales María fallece, podemos estar hablando de una pensión para esos hijos de crianza. Esos son casos muy especiales, pero que se llegan a dar. Y es muy común que se den, pero hay que analizarlos cada caso en específico porque estamos hablando de temas de derechos fundamentales, donde no siempre por el hecho de que lo haya criado los abuelos tienen derecho a esa pensión de sobrevivientes, no. Hay que mirar cuáles fueron esas condiciones en las cuales ese hijo de crianza estuvo. Esta es la sección Pensiones y algo más a cargo de Dinámica Pensiones, hoy con el doctor Jorge Mario Sánchez Arbeláez. Ya saben que cada 8 días, luego de que finalice Recorridos con Jair, ustedes nos dejan sus televisores en este canal y pueden apreciar un tema diferente. Pensiones y algo más, con el auspicio de Dinámica Pensiones. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un abogado y un equipo jurídico? Dinámica Pensiones tiene la respuesta. Un equipo con 12 años de experiencia en todo lo relacionado con pensiones, fondos privados, colpensiones y muchos más servicios jurídicos. Consulta gratis. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia.